este evento que estamos organizando respecto a cómo llegamos a la COP de Escazú. Mi nombre es Francisco Parra y voy a estar moderando el evento de hoy día, mientras vamos esperando que el resto de quienes se inscribieron puedan sumarse. Me presento, yo soy periodista y soy encargado regional de Climate Tracker en América Latina. Climate Tracker, para quienes no nos conocen, es una organización que se dedica a promover y fomentar el periodismo climático en todo el mundo, y particularmente en América Latina. Una de las prioridades que hemos tenido en los últimos años ha sido el trabajo en torno al Acuerdo de Escazú. Para eso hemos tenido el apoyo de la FES Transformación, la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Transformación Socioecológica, y este año estamos organizando un programa de cobertura. Como les decía, nosotros trabajamos con periodistas y estamos apoyando a 12 periodistas, a 13 periodistas, que van a cubrir la COP1 del Acuerdo de Escazú, que comienza el miércoles 20 de abril y va a durar hasta el viernes 22 de abril. Vamos a estar con ese programa extenso de cobertura, y en el marco de eso mismo es que quisimos organizar estos webinars abiertos respecto a cómo llegamos a la COP de Escazú. La próxima semana vamos a tener otro más específico de los temas que se van a discutir, y la semana posterior a la COP vamos a tener un otro evento ya con los resultados, las definiciones que nos dejó este proceso histórico, este acuerdo histórico que está ya se está poniendo ya en marcha. Para la sesión de hoy día tenemos a dos grandes invitados, a Andrés Napoli y a Laura Serna. Vamos a comenzar con las exposiciones de ambos, y posterior a eso vamos a tener un espacio de preguntas. Les pido que a todos quienes están en la sala que se guarden las preguntas por mientras. Las pueden anotar, las pueden ir registrando si quieren en el chat, pero va a ser al final de la sesión, en el momento de intercambio. Vamos a comenzar primero con Andrés Napoli. Él es abogado, máster en Derecho Ambiental y es director ejecutivo de FARN Argentina. Andrés, sin más que agregar, te dejo a ti el espacio para que nos puedas comentar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Francisco, por la invitación. Gracias a Climate Tracker por este evento que creemos muy importante, y por la iniciativa que están llevando adelante de promover también que el periodismo pueda comprender Escazú, poder transmitirlo y poder de esta manera contribuir a difundir lo que importa para toda nuestra región, el Acuerdo de Escazú. Así que bueno, yo lo que voy a hacer ahora es hablar un poco algunos de los desafíos que tiene por delante Escazú, cómo llegamos hasta acá y qué desafíos tenemos por delante. Voy a compartir pantalla y para poder, ustedes me dirán cuando aparezca por allí, así ya podemos partir. ¿Estamos ahí, Francisco, sí? Sí, se ve perfecto. Bueno, para tratar de hacerlo muy breve, no vamos a dar los prolegómenos de Escazú, pero sí decir que este acuerdo de Escazú floreció allá en Río +20, en el año 2012, cuando un conjunto de países de la región decidieron avanzar, empezaron una conversación sobre si era importante o se podía llegar a madurar algún tipo de iniciativa en relación a lo que se llaman los 3 derechos de acceso en ese momento: el acceso a información, el acceso a participación en toma de decisiones y el acceso a la justicia, que devenían del principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro. Y así surgió esta primera declaración en una conferencia de países que sucedieron bastante pocas cosas. Fue algo muy importante y que pudo prorrogarse en el tiempo, ¿no es cierto? Y ahí entonces los países de la región coincidieron en que había un conjunto de elementos que abordar. En primer lugar, en relación a lo que se llaman los principios de acceso, muchos países de la región tenían legislación desarrollada, otros no las tenían desarrollada. Aquellos países que tenían legislación desarrollada tienen muchos problemas de implementación. Siempre pongo como ejemplo el país del que provengo, Argentina, con legislación bastante desarrollada, no diría un 100%, pero muy desarrollada, y con muchos problemas de implementación, muchísima conflictividad socioambiental. A esto la región le suma la situación propia que tiene la región, con el caso de, digamos, la dificultad que tienen las mujeres para acceder para ejercer sus derechos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las situaciones que precisamente los condicionan para ejercer derechos en situación de igualdad y no discriminación.
La situación que le suma las crisis recurrentes de carácter económico que tenemos en la región también, que vulnera y que de alguna forma limita el ejercicio de derechos, que los países además no tienen los temas ambientales ni los que vinculan con los principios de derecho de acceso en sus agendas públicas, lo que torna dificultoso el licenciamiento ambiental, los procesos de consulta, el brindar información, ni que hablar del acceso a la justicia. Y por supuesto ahí le podemos sumar la grave situación que atraviesan los defensores de derechos humanos en temas ambientales en la región, que es ya por todo conocida, pero que también es un problema importantísimo que se debía abordar. La región tiene sus propios problemas, digamos, devienen de los recursos naturales y ambientales en sí mismos, ¿no? Es una región con numerosos eventos extremos, con situaciones de marcada pérdida de biodiversidad, de deforestación. Hay una gran presión sobre los recursos naturales en general. Por ejemplo, en nuestro país vivimos una situación muy compleja de avance de la desertificación en muchos territorios, fundamentalmente los del sur hacia el norte, avance de la deforestación en los territorios del norte, y además, por supuesto, un impacto climático, que yo siempre digo, la región tiene todas estas problemáticas, pero no tiene respuestas en conjunto. Prácticamente no existen las respuestas en conjunto. Entonces, tenemos problemas comunes y no tenemos abordaje de situaciones en común. Ahí el Acuerdo de Escazú me parece que viene a ir poniendo abriendo una puerta en este sentido. Por supuesto, la situación grave de los defensores ambientales es otra cuestión crítica, a lo que se le suman, por supuesto, la multiplicidad de conflictos socioambientales en la región. Puedo hablar particularmente por la situación de la Argentina, con una conflictividad socioambiental muy fuerte, muy sostenida. El año pasado hemos tenido grandes y importantes procesos, digamos, de manifestaciones públicas y situaciones muy críticas a lo largo de todo el territorio, así que es un tema para llamar la atención. Bien, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que se negoció a lo largo de años, 2012 al inicio, 2018 para el cierre de lo que es una primera etapa. Partimos de un proceso de exploración, así sobre la viabilidad del instrumento regional, lo que fue la reunión de los puntos focales, de los países, entre el 2012 y el 2014, con 4 reuniones preparatorias. Entre el 2014 y el 2018, el proceso de negociación propiamente dicho, que es un proceso muy largo, 9 reuniones. Yo creo que no es un número que nos pueda reflejar todo el trabajo que hubo atrás del Acuerdo de Escazú para llegar a un texto unificado que pudimos alumbrar el 4 de marzo del 2018, del que vamos a hablar de algunas cuestiones ahora, pero no con menos dificultades. Es decir, se partió de un texto muy trabajoso, y donde incluso hasta horas antes de cerrar el acuerdo en Costa Rica hubo muchísimas dudas de qué cosas podían entrar y qué cosas iban a quedar afuera del acuerdo. Pero finalmente tenemos un texto del acuerdo, que es este, que se puede ver en cualquier lugar. Digamos, ese es el texto común. Un acuerdo que tiene una estructura muy específica, muy vinculada, muy parecida a otros acuerdos internacionales, con una parte inicial, con preámbulos, con objetivos, con definiciones y principios. Creo que ahí es muy interesante y muy importante rescatar, más allá del objetivo del acuerdo, que es la plena implementación de los derechos de acceso, los principios que pudimos incorporar dentro del Acuerdo de Escazú, entre los cuales podemos figurar y podemos rescatar el principio de no regresión, el primer instrumento internacional vinculante que incorpora el principio de no regresión, que viene a juntarse en complemento con el principio, digamos, de la gradualidad, ¿no es cierto? Sabemos que los principios en el derecho ambiental trabajan por pares, así como el principio precautorio trabaja con el de prevención, el de no regresión lo hace con el de gradualidad. Y ahí nos quedamos con la posibilidad de incorporar el principio indubio pro naturaleza, indubio pro natura, que era algo muy importante de sostener y que, bueno, lamentablemente no hubo acuerdo entre los países, pero yo lo señalo porque es el devenir del acuerdo, es lo que posiblemente hacia el futuro vayamos abriendo como posibilidades, ¿no? A partir de la instancia de la implementación. Después tenemos una parte operativa que se divide en 4 sectores claramente diferenciados, una para acceso a la información, otra para participación en procesos de toma de decisiones y otra para acceso a la justicia, y le agregamos un logro muy importante que tiene el acuerdo, que terminó cerrándose en el artículo 9, que es la defensa de los defensores de derechos humanos en temas ambientales. Un proceso, digamos, un capítulo que no estaba en el documento de borrador de inicio de negociación, y que fue incorporado gracias al trabajo persistente de los defensores,
de todos los que llevaron adelante estos procesos, junto con el público, junto con los relatores de Naciones Unidas, como el caso de John Knox, lograron convencer a los países para incorporar este acuerdo, también sostenido, por supuesto, desde una secretaría del acuerdo hecho por la CEPAL, que fue muy importante a la hora de sostener estos procesos. Después, por supuesto, el acuerdo tiene una etapa instrumental que vamos a poder, digamos, que lo que hace es que esto sea un texto legal, por un lado, que va a ser un texto de ley para aquellos países que lo ratifiquen, pero a su vez tiene una instancia internacional de trabajo, de funcionamiento, con una conferencia de las partes, con un comité de aplicación y cumplimiento muy importante. Eso podemos reflejarlo, si se quiere, en lo que es la historia del Acuerdo de Aarhus, donde ese comité trabaja mucho en lo que se llama el día a día del acuerdo, y también, por supuesto, señalar lo que significa el proceso de fortalecimiento de capacidades y cooperación, porque si queremos poder implementar plenamente los derechos de acceso de los países, tenemos que mejorar la capacidad de los países para poder hacerlo y poder llevarlo adelante a través del procedimiento de fortalecimiento de capacidades. Bueno, dicho esto, yo diría que el Acuerdo de Escazú tenemos una serie de desafíos. Como decía, el desafío hacia adentro de los países, vamos a hablar primero, y después viene el desafío a nivel internacional. Hacia adentro de los países es necesario ver cómo estamos parados en esta situación. Argentina es uno de los países que ha ratificado el acuerdo, y es necesario mínimamente realizar un diagnóstico de situación legal, que seguramente lo tendrán que hacer los países, cómo estamos en términos de acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales, qué situación tiene cada uno de los países en relación a las personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales. Es muy diverso, no es la misma la situación de Colombia que la de Argentina, temas muy distintos, y cuáles son las fórmulas de protección que vamos a instaurar y que vamos a implementar en cada uno de los países. Entonces ahí sí pensar en lo que significa un plan de implementación. Ese plan de implementación tiene que abarcar políticas públicas que también deben permear a los procesos de toma de decisiones, porque si yo establezco políticas públicas, digamos, en la cual le abro la puerta a los derechos de acceso, pero después cuando voy a tomar una decisión que tiene que ver con llevar adelante un emprendimiento, una industria o un proceso minero, por una explotación minera, no tengo en cuenta ninguno de los elementos que tiene Escazú, voy a generar que a la salida de esto un conflicto socioambiental. Y acá quiero detenerme un segundo diciendo lo siguiente. Francisco hablaba en la presentación de un acuerdo histórico. Sí, claro que es un acuerdo histórico, pero ojo, acuerdo histórico que tiene que ratificarse en el día a día. Nadie vive de la historia. Acá nadie va a reconocer a Escazú por ser un texto legal fabuloso, o muy lindo, o muy progresista, o muy interesante en términos de acceso a la información, sino en la forma en que este texto pueda cambiar las políticas de los países, pueda hacer comprender a las sociedades que los procesos de carácter ambiental, de carácter, digamos, de sostenibilidad, requieren una otra forma de entenderse, requieren de establecer espacios de información, espacios de participación real, en donde la gente sea escuchada, en donde las propuestas puedan tener recepción real en la toma de decisiones, y no que sea algo que se hace por la galería, como lo llamamos, ¿no? Es decir, hacemos la consulta o hacemos que te escuchamos, pero realmente no nos importa nada de lo que digas, porque una decisión ya la hemos tomado porque nosotros tenemos el poder. Entonces, si el acuerdo de Escazú no logra transformar esta forma de ver la sociedad o de tomar las decisiones, va a pasar como el agua que pasa por arriba de las piedras, va a mojar por afuera, pero por dentro va a seguir todo igual. Entonces, la decisión y el hecho de que Escazú pueda ser un proceso histórico está en cómo nos vaya en la implementación. Y acá está el gran desafío. Entonces, por supuesto que también tiene que haber plan de implementación para el Poder Judicial. Estamos hablando de un acuerdo que no solamente habla de las políticas públicas de los estados, tanto nacionales como subnacionales, sino de los poderes judiciales. Hay que involucrar a varios poderes en esta decisión también, y hace falta empezar a llamar la atención ahí. Y por supuesto es necesario establecer estos espacios de coordinación y de implementación, ¿no? Porque quiero en esto ser bastante concreto. Ustedes seguramente, a los que les siguen, a los que les interese el acuerdo de Escazú, van a conectarse o van a poder ir a participar del acuerdo, de la conferencia de las partes, y van a escuchar a los países decir un montón de cosas. O sea, hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo demás allá. O sea, tienen un enorme menú de cosas que hacen. Y yo me pregunto, ¿cuántas de esas cosas impactan realmente y cambian la realidad de la región? ¿Y cuánto le cambia la vida a las personas? ¿Y cuánto de eso tiene que ver con
mejorar las posibilidades de acceso de las personas, sobre todo aquellas que están en situación de vulnerabilidad que no pueden ejercer un solo derecho en la región. Porque de hablar, vamos a escuchar hablar muchísimo, pero tenemos que empezar a pasarlo por el tamiz de saber si eso es o no es Escazú. Y acá está la gran diferencia, por eso yo hablo de este proceso de implementación que se tiene que dar primero adentro de los países y después afuera. Voy a poner un ejemplo que hay en estos días. En la Argentina se ha llevado adelante en este tiempo, luego de la ratificación de Escazú, todo un proceso para autorizar lo que se llama la exploración de petróleo offshore, dentro del mar. Eso es dentro del mar, en la Argentina tiene exploración offshore, pero de aguas someras, cercanas a la costa. Acá se habla ya sobre el talud, sobre el espacio mucho más profundo, de 300 kilómetros adentro del mar, y hubo unas audiencias públicas masivas, casi más de 1000 personas participaron de las audiencias públicas, y hubo una negativa muy fuerte y muy rotunda. Y cuando nos tocó participar como organización dijimos, ojo, que no se están cumpliendo los estándares de Escazú en esta consulta, no se están cumpliendo las consultas a las comunidades locales, no se están cumpliendo las especificidades que plantea el acuerdo respecto de lo que significa el tratamiento del tema en cada uno de los lugares, y esto va a traer problemas. ¿Qué pasó? Terminó, se aprobó el proceso, y a la semana siguiente ya un juez lo declaró inconstitucional y lo detuvo al tema. ¿Por qué? Precisamente porque no se habían cumplido los estándares de Escazú. Entonces lo que decimos es, Escazú es una ley, es un texto legal, bueno, hay que empezar a cumplirlo. Si no, vamos a tener estos problemas enormes. Lo que sí digo es que más allá de los problemas enormes, es una muy buena herramienta para poder utilizar. Por eso me parece que esos 3 pilares, 4, por supuesto, la protección de defensores, hay que tenerlos muy en cuenta. Tenemos que saber de qué se trata de Escazú para poder reclamarlo. Y acá hay algunos mandatos a cumplir. O sea, tenemos que empezar a fijarnos que, por ejemplo, el acuerdo de Escazú nos habla del derecho a acceder a información, en lo que hace información en términos de máxima publicidad, que los regímenes tienen que tener excepciones muy limitadas, que tiene que haber mecanismos de control y revisión independientes en cada uno de los estados, que tiene que haber acceso a información específica, como por ejemplo aquella que está contenida en los contratos, en las concesiones, en los convenios, en los convenios de servicios públicos, y además también poder tender o establecer sistemas que nos permitan acceder a la información que se encuentre en manos de entidades privadas. Eso no significa que nosotros podemos ir a pedirle a los privados la información, sino que el Estado va a tener que solicitar esa información de las operaciones que puedan llegar a tener un significativo impacto en el ambiente y en la salud. Eso es como un mandato. Pero también participación tenemos mandatos. Si ya no alcanza con convocar a las personas, a los sectores, a las comunidades a una audiencia pública. Ahora hace falta que el público pueda participar no solamente cuando se esté por promover una actividad, sino cuando se le vaya a reautorizar seguir adelante, a reexaminar cómo ese proceso estuvo. Si se va a actualizar, por ejemplo, un certificado de aptitud ambiental, también hay que llamar a una audiencia, a una consulta. También, por supuesto, hacer que el público pueda participar de los procesos iniciales del proceso de toma de decisiones, no donde ya prácticamente está todo hecho, sino cuando se están estableciendo, evaluando alternativas. Ahí hay que promover la participación del público, garantizar, digamos, que las condiciones de participación también estén adecuadas a las características del público, qué características sociales tiene, cuáles son las económicas, qué característica cultural, qué características geográficas. Cuando hablamos de esto, no es en vano. En nuestro país, por ejemplo, se realizan consultas. Hay acciones que se van a... Un determinado emprendimiento se va a hacer en un lugar, por ejemplo, cerca de la capital de la Argentina, y la audiencia pública se lleva a cabo 1200 kilómetros de distancia en otro lado. Las características geográficas son totalmente distintas, por más que el proceso vincule la capital con otro lugar que esté a 1200 kilómetros, como puede ser una vía férrea, porque el tren pasa por muchos lugares, hay muchos elementos para tener en cuenta, y eso es lo bueno que tiene Escazú. Por supuesto, hay mecanismos de consulta que hay que alentar, que hay que considerar especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad, cómo ejercen sus derechos, de qué manera llegan a las consultas, cómo pueden hacer para ejercer sus derechos. Y además el Estado ya tiene que tener una actividad, lo que nosotros llamamos proactiva. Ya no alcanza con convocar, ahora hay que ir a buscar a la gente, hay que preguntarle exactamente qué es lo que le está pasando. De esto se trata. Yo creo que acá están dadas las bases de un cambio, yo diría,
y casi paradigmático de la forma de entender que el Estado entiende a su sociedad o se relaciona con su sociedad para poder tomar decisiones. Bueno, tengo muchas más cosas para plantear en Escazú, de justicia, de defensores, pero yo sé que lo voy a pasar un poco por alto esto, y voy a ir un poquito a la parte más regional, porque ya estamos cerrando el tiempo. Y Escazú tiene también un desafío regional. Ustedes van a hablar seguramente en el próximo encuentro de esto, pero yo quiero dejar algunas cositas que me parecen interesantes, ¿no? Dijimos que a nivel nacional hay que hacer cosas, y ahora a nivel regional también. Primero, seguir sumando países. Este es un acuerdo que tiene 12 de 33 posibles. Entonces, hay que crecer en esa cantidad de países, para eso hay un trabajo para realizar. Por supuesto, no hay que desesperarse, con el tiempo los países se van a ir sumando. Hay que establecer y iniciar un proceso de fortalecimiento de capacidades que seguramente tendrán que ir hacia aquellos países más desventajados, que en peor condición están en términos de legislación o de obtener financiamientos o apoyos para cumplir esas capacidades, pero en todos los países, como vemos, hay necesidad de fortalecerlas, ¿no es cierto? Hay que hacer una conferencia de las partes. Esa conferencia de las partes tiene un enorme desafío, va a sesionar en Chile a partir del 20 de abril, y ahí tenemos el primer punto, que es ponerlo en marcha. Es decir, lo que podemos esperar de Escazú en esta próxima movida que tengamos de Escazú es que se ponga en marcha, que le apruebe un reglamento, que se diga cómo va a funcionar esa conferencia de las partes. Esa conferencia de las partes, estamos seguros que, por supuesto, porque no está aprobado todavía el reglamento, pero así será, va a contar con la participación del público dentro de lo que significa la conferencia de las partes, lo que es un enorme avance, no para Escazú, para la negociación internacional. Ustedes imaginen que hay una conferencia de las partes que va a tener presencia del público, ya no con la escucha de los 10 minutos finales o los primeros 5 minutos de las reuniones donde no hay nadie, sino estableciendo contribuciones, planteando elementos que son centrales para las decisiones que se tomen en relación al acuerdo. Y también va a haber un comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento del acuerdo, que eso es lo que yo llamo el día a día, ¿no es cierto?, de cómo se van a ir dando los temas en el día a día, en donde, por supuesto, nosotros aspiramos a que las personas puedan dirigirse directamente al comité de cumplimiento y no haya que pasar por intermedio de los países. Esta es una batalla trascendente que tenemos que dar, la vamos a dar en este proceso que está abierto aquí. Estamos muy confiados en que eso suceda porque hay un consenso en los países y ojalá se mantenga ese consenso en el transcurso de la reunión. Y por supuesto, después también establecer un sistema de solución de controversias que lo plantea el mismo acuerdo, pero creemos que no va a ser necesario llegar al mismo. Así que, digo, estos son los temas que son centrales. Acá estoy poniendo una imagen del público en la negociación. Eso fue en el proceso de negociación del acuerdo, pero aspiramos a que esto se multiplique por muchísimas personas más, que tanto en la presencialidad, ahora limitada por el COVID, pero cuantos después ya el COVID lo podamos dejar atrás, Dios quiera, podamos tener muchas personas que participen permanentemente de esta negociación. Y acá tenemos un pantallazo de cómo estamos hoy en la región, en azul oscuro los países ratificantes, y nos queda una gran franja de países en celeste todavía para incorporarlos al acuerdo. Ese es un gran desafío que tenemos que llevar adelante y que estoy seguro que lo iremos haciendo de a poco, en una medida que en algunos lugares también cambien las tendencias políticas. Así que con esto yo creo que mis minutos están cumplidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por la presentación. Sin duda, tal como dice el acuerdo de Escazú, algo que hay que mantenerlo vivo como en el día a día, no solo quedarnos en lo que está. Vamos a pasar a la presentación de Laura Serna, a quien agradecemos también por acompañarnos. Laura es una de las 5 jóvenes campeones de Escazú, que fueron promovidos de esa manera por su defensa al acuerdo de Escazú y por su liderazgo para promover activamente Escazú en sus países. Laura, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras, y te dejo el micrófono. Muchas gracias, un saludo muy especial para todos, un gusto acompañarlos en esta tardecita, un poco hablando de una temática que es supremamente importante para la región. Les voy a compartir pantalla solamente para que nos guiemos y complementando un poco lo que ya Andrés venía adelantando sobre lo que viene del acuerdo de Escazú, ¿no? Es supremamente importante partir de la base de que el acuerdo de Escazú no es la solución a todos los problemas socioambientales de nuestra región. Es un instrumento que nos va a facilitar y que nos va a ayudar
a poder avanzar hacia estas soluciones y a tener presente que conforme a las problemáticas propias de cada país, de cada región, incluso dentro del país, pues debemos ir adoptando determinados cambios. Entonces, esta es básicamente una ruta muy, muy breve de lo que está escrito en el papel y de cómo nosotros debemos ir avanzando y hacia dónde la ciudadanía debería ir poniéndole el foco y sobre todo la presión necesaria para que esto se haga una realidad. Yo creo que no podemos olvidar que cada vez más es importante el rol de la ciudadanía en estas temáticas, ¿sí? El Estado por sí solo tiene la obligación de cumplir con unos estándares mínimos, tiene la obligación de respetar los derechos humanos, tiene la obligación de actuar de manera coherente con el medio ambiente, pero sabemos que finalmente si no hay una población, si no hay un grupo ciudadano, si nosotros desde nuestro diario vivir no incluimos estos cambios y no estamos al pendiente de estas decisiones, pues ningún cambio pues va a ocurrir porque finalmente es un escrito, ¿no? Es algo que está en papel y quienes le dan vida a eso que está en papel somos nosotros. Entonces el primero es, somos 33 países en la región, tenemos esas 24 firmas y tan solo 12 ratificaciones. Ese es un escenario que aunque inicialmente para un acuerdo como este uno podría decir que es alentador, es un escenario que se tiene que superar y que se tiene que superar cuanto antes. Los estados latinoamericanos y del Caribe no se pueden dar el lujo de seguir pensando que ya tenemos la normatividad suficiente o que como estamos bien, porque es un grave error. De hecho, los informes internacionales y los análisis de los conflictos socioambientales en nuestras regiones lo reflejan. El hecho de que tengamos a Nicaragua, Honduras y por supuesto a Colombia dentro de los países más peligrosos para la defensa del medio ambiente es un alarmazo para decirnos lo que ustedes tienen puede que sea mucho o sea poco, pero no funciona. Entonces, el proceso de ratificación del acuerdo debe darse de una manera instantánea y los países no solamente deben comprometerse a adherirse al acuerdo de Escazú, aquellos que ni siquiera lo han firmado, sino deben ir adelantando todas las acciones pertinentes para ir evaluando cómo están en términos de democracia ambiental, que es como este segundo punto. Tenemos sí o sí que hacer una ecografía de la democracia ambiental en nuestros países. Es necesario que nosotros sepamos y que comparemos y analicemos cómo estamos en términos de democracia ambiental, cuáles son las leyes con las que nosotros contamos, cuáles son los conflictos ambientales, cuáles son las problemáticas más comunes, si quizá la mayor problemática en nuestra región es la deforestación, si estamos hablando de minería ilegal, si estamos hablando de industrias cuyos desastres en el medio ambiente nunca son reparados, si estamos hablando de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente, cuál es el contexto sobre el cual nos estamos moviendo, porque Escazú, como muy bien lo dice en su preámbulo, va a ser una base. Es decir, lo que busca es que nosotros como región podamos estar todos sobre un mismo piso que nos permita garantizar estos 3, 4 pilares fundamentales del acuerdo, que no es más que la democracia ambiental de una manera muy clara. Entonces, en esa medida, lo primero que se debe hacer es empezar a comparar qué de lo que me está diciendo Escazú yo no tengo como Estado. Yo tengo mecanismos de participación ciudadana, yo tengo mecanismos de información, mis sistemas de justicia funcionan bien. Si un ciudadano hoy empieza un proceso para investigar determinada actividad que se está haciendo en el territorio, la respuesta es rápida, la respuesta es coherente, o es un proceso que siempre va a terminar en una cubeta. En términos de defensores ambientales, ¿cómo están las agresiones hacia las personas que defienden el territorio? ¿Son investigadas estas agresiones o simplemente pasan como hechos comunes y corrientes y se mezclan con la violencia cotidiana en la que lastimosamente se mueve la mayoría de nuestros países? Entonces, este proceso de comparación es supremamente importante y requiere sí o sí la visión de todos los sectores. Tenemos que sacarnos de la cabeza que el Acuerdo de Escazú es solamente para ambientalistas, defensores de derechos humanos y ya. El acuerdo de Escazú es para toda la sociedad en general y requiere la visión del sector privado, requiere la visión del sector público, requiere la visión de la academia, requiere la visión de las organizaciones internacionales, de las organizaciones nacionales, requiere la visión de todos porque es un solo ambiente y es una sola sociedad.
claro, con variantes y con determinadas características, pero finalmente es un todo. Entonces, este proceso de evaluación es supremamente importante. El tercero, yo creo que es uno de los puntos más incómodos y es cuestionarnos, porque a los estados no les gusta cuestionarse. Los estados están diseñados desde una base de que todo lo que se hace en el estado es supuestamente perfecto, y en esa medida de perfección es muy incómodo cuando llegan instrumentos que nos empiezan a decir, quizá eso que usted viene implementando por tanto tiempo no funcione, quizá esa herramienta que usted creía, a la que le había invertido tanto, no es la más eficiente en este momento. En el caso de Colombia particularmente, los mecanismos de participación con los que contamos podría prácticamente, como muchos de aquellos que no están de acuerdo con Escazú lo dicen, aparentemente son suficientes. Nosotros tenemos una legislación muy amplia, tenemos audiencias públicas, tenemos consultas populares, tenemos una cantidad de herramientas que aparentemente en el papel uno podría decir tienen todo para que se garantice la participación ciudadana, pero la realidad es que esa participación ciudadana no se da. La realidad es que en los territorios terminan siempre los mismos hablando con los mismos, que las instituciones solamente llegan a ciertos territorios, que la presencia del Estado se da solo en ciertas zonas y para ciertos proyectos, que aunque llegue a la institución muchas veces la decisión ya está tomada y se vuelve un requisito de mero trámite escuchar a la comunidad. Entonces es prácticamente ponen una mesa y la gente se dedica a hablar, pero los funcionarios de la entidad ya saben cuál es la decisión que van a tomar, y eso en absoluto garantiza la participación ciudadana. Por eso es tan importante que nos cuestionemos cómo estamos realmente, cuáles son los resultados, y eso solo se mide en resultados. Eso no es de opiniones, eso no es de si a mí me parece, si a ti te gusta, si a fulanito le parece bien, no, son los resultados en la realidad, las cifras, las que nos indican si los mecanismos con los que contamos, si las formas en las que estamos funcionando nos sirven o no. El acceso a la información es otro pilar supremamente importante que se debe cuestionar. ¿Cómo entrega el Estado la información? Si yo soy un ciudadano que simplemente quiero conocer cuál es ese proyecto de extracción que están haciendo cerca a mi territorio y me entregan un mapa que solamente un ingeniero ambiental con doctorado, especializaciones, etcétera, estudios puede entender, yo no estoy garantizando en absoluto el acceso a la información, porque Escazú es muy claro, la información debe ser clara para el ciudadano, debe ser una información útil, debe ser una información que me permita verdaderamente a mí tomar decisiones. Entonces hay que recordarle al Estado que no es entregar la información por entregar, que no es mandar un expediente y decirlo, léalo, y si usted lo entiende, maravilloso, y si no lo entiende, pues ese ya no es problema mío. No, yo como Estado debo garantizar que la información sea pertinente, porque finalmente si yo no tengo acceso a la información, yo no voy a poder participar de la manera correcta. Y por lo tanto, tampoco voy a entender cuál es el funcionamiento de las instituciones de administración de justicia y demás. Y el último punto es replantear. Esto es un proceso muy largo y no es un proceso de la noche a la mañana, claramente requiere muchos cambios estructurales, pero que requiera cambios no significa que sea algo que se vaya a hacer de manera abrupta, es un proceso paulatino, es un proceso que requiere de muchos factores que se vayan uniendo para que en el proceso de replantear no omitamos aquellas cosas que pueden estar funcionando muy bien en nuestro estado, pero implementemos los cambios que son supremamente necesarios. Nuevamente vuelvo al caso de Colombia para decir que seguramente, y como debería ocurrir, aunque Colombia es un país que ya firmó el acuerdo, no lo ha ratificado, nosotros necesitamos replantearnos qué es lo que está ocurriendo en términos de las personas que defienden el medio ambiente. Está más que claro que los instrumentos con los que contamos, que la forma en la que estamos protegiendo aparentemente a nuestros defensores no funciona. No funciona porque lastimosamente llevamos casi 3 años en el ranking de los lugares más peligrosos y nunca bajamos ni del primer ni del segundo lugar. Entonces, eso es un alarmazo para decirnos lo que usted hace no funciona, señor Estado colombiano. Usted tiene que replantearlo y tiene que replantearlo con un instrumento que le está dando unas bases de cómo hacerlo. En el caso de las personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos, Escazú nos dice, tenga en cuenta que las medidas de protección sean preventivas, es decir, que si yo sé que yo tengo un líder en determinado territorio y yo sé que en ese territorio convergen demasiadas fuerzas de violencia o actores al margen de la ley, yo tengo que garantizar antes de que ataquen al líder. Yo no tengo por qué esperar a que el líder ponga una denuncia, a que el líder me pida escoltas, a que el líder manifieste que su familia está siendo vulnerada, sino que yo tengo que prevenir esos hechos porque reconozco que esa persona está en una condición de vulnerabilidad.
Eso se suma a que en caso tal yo no haya podido prevenir este ataque, yo lo investigue. Y lo investigue de una manera que yo dignifique en esa investigación a la persona o al grupo o a la comunidad que se está viendo afectada. Muchas de las víctimas dicen que lo que más les duele a ellas en este proceso no es el hecho de, no es solamente la violencia que tuvieron que vivir, sino que el Estado, además de eso, pareciera burlarse de ellas al no realizar un proceso de investigación idóneo. Es decir, el proceso se dilata, duran 2, 3, 5, 10, 11 años investigando un hecho para que luego finalmente en el proceso de sanción tampoco haya una sanción, porque finalmente el Estado termina incurriendo en una cantidad de líneas que lo único que hacen es dilatar estos procesos. Entonces, replantear lo que estamos es supremamente importante. Y en este punto, hacia dónde debe apuntar el Escazú y por qué es tan importante que nosotros nos enfoquemos en el proceso de implementación del acuerdo, es porque a través del acuerdo de Escazú nosotros podemos también apoyar el proceso de los objetivos de desarrollo sostenible en la región. Aquí ya tenemos que dejar de ver que esto es solamente un tema de un país, esto es un tema de región, esto es un tema global. Y en esa medida tenemos que tomar todas las acciones que nos permitan alcanzar esas metas. Ya sabemos que las metas o el camino, la agenda que deberíamos estar cumpliendo, hace rato la dejamos de cumplir, eso está claro, todos los países lo sabemos, pero que no la estemos cumpliendo no significa que no tengamos que seguir caminando hacia el cumplimiento de la meta, que no tengamos que seguir tomando acciones que mitiguen todas las consecuencias que precisamente ocasionaron la creación de los objetivos de desarrollo sostenible. En este punto solo quiero ahondar sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que es precisamente el que habla de promover unas sociedades pacíficas y de incluir este desarrollo sostenible en los países con el fin de promover que nuestros países tengan una justicia que sea coherente y que pueda contribuir al buen vivir de todos en general. Entonces, Escazú es un instrumento supremamente fundamental para esto, es un instrumento que va a permitir que los estados puedan encaminar a que por primera vez en la historia, así sea en el papel, hablemos de derechos humanos y de ambiente al mismo tiempo. Hablemos de que no podemos seguir construyendo sociedades en donde no tengamos en cuenta los impactos socioambientales de los proyectos, de las acciones, en donde no podemos seguir construyendo un desarrollo o un aparente desarrollo que va en contravía de los derechos humanos. Eso no es desarrollo, eso no es avance. Entonces, el instrumento de Escazú va a ayudar sin duda alguna y la forma en la que sus estados lo implementen va a facilitar, ya sea que los estados hasta ahora estén en su proceso de avance con los ODS o que ya vayan en un camino un poco más progresivo. Y mi último punto hace referencia a la ciudadanía y a la importancia de que nosotros nos creamos este rol, ¿no? Yo creo que una ciudadanía con acciones y una ciudadanía que pueda, que sea consciente de su rol y que sea activa en todo tiempo, puede cambiar todos los escenarios. Una ciudadanía que se entere, que se empape, que sepa qué está ocurriendo en su país en temas socioambientales, que se dé cuenta que sin importar si yo no trabajo en el sector de los derechos humanos, si yo no trabajo en el campo, si yo no soy político, sí o sí, yo voy a sufrir las consecuencias de las malas decisiones que se toman en temas de derechos humanos y en temas ambientales en mi país. Y este es un tema general, no solamente el acuerdo de Escazú, en general las problemáticas ambientales suelen estar muy alejadas de muchos sectores de la población y eso hace que haya mucha apatía hacia estos temas y haya mucha ignorancia en ciertos temas y por supuesto eso se refleja en que a la hora en los espacios deliberativos de la sociedad o en los espacios de tomas de decisiones, pues no participan diversas opiniones, sino que participan los mismos con las mismas opiniones y por eso las decisiones siguen siendo las mismas, eso no hay vuelta de hoja. En la medida en la que el ciudadano pueda sentir esa problemática más cercana a su realidad, pues va a involucrarse mucho más y de una manera mucho más cotidiana y ligera aparentemente en la toma de estas decisiones. Sí o sí hay que reivindicar la labor que hacen las personas que defienden el medio ambiente. Yo creo que el proceso de pasar generación tras generación esta labor es supremamente importante y eso solamente se hace cuando se reivindica, cuando en las sociedades creemos que los defensores son una piedra de tropiezo para el desarrollo, cuando los estados no protegen su vida, cuando la calidad de vida de ellos no mejora, pues es una bandera para las generaciones que vienen diciendo esa labor no vale la pena que usted la siga haciendo.
¿Y por qué no vale la pena? Porque mire las consecuencias de eso. Entonces, tenemos que dignificar, tenemos que reivindicar la labor que han hecho las personas, porque finalmente Latinoamérica y el Caribe en temas ambientales son el reflejo de una lucha incansable y insaciable de las comunidades, de las mujeres, de los territorios étnicos, de las comunidades étnicas que han dado su vida por proteger esto. Entonces yo creo que el llamado es a informarnos como ciudadanía, el llamado es a actuar desde nuestros roles. Yo siempre digo que estos temas se tienen que empezar a hablar incluso desde la mesa del desayuno, porque uno diría que son temas muy alejados, pero la realidad es que es un solo planeta, es una sola sociedad, es una sola región, y lo que yo hago aquí se refleja en el otro lado, y en esa medida necesitamos actuar de manera armónica para que, como muy bien lo decía Andrés, el Acuerdo de Escazú no se quede como un texto histórico muy bonito, sino que vaya muchísimo más allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu presentación, y los invitamos a todos y todas a que puedan hacer sus preguntas. Para eso les pedimos que puedan levantar la mano en el Zoom, si es que no saben dónde, es en abajo a la derecha hay un botón que dice reacciones, y ahí hacen clic donde dice levantar la mano. Ahí podemos ver quiénes son y les damos acceso para hacer sus preguntas. Joel, veo que levantó la mano y te activo el audio en un segundo. No puedo acceder Ahí a la sí. pantalla. Ahí sí, Joel, ya puedes hablar, te escuchábamos. Pero bueno, lo voy a decir así. Es que no me permite el acceso a la pantalla, pero gracias. Bueno, lo voy a plantear de la manera de pregunta. La COP que se hizo en Glasgow fracasó. De cuál sea su respuesta, a mi ver, fracasó. ¿Qué esperanzas tenemos de que el Acuerdo de Escazú tenga éxito bajo la, pues toda esta narrativa que usted dice, señorita Laura, en el sentido de que, pues, bueno, si entendí bien, pues muy pocos lo conocen y es como, debe ser un poco más digerible para la ciudadanía, ¿no? Porque esto queda entre los políticos. Por ejemplo, yo lo veo mucho con el regionalismo. En Asia Pacífico ya se firmó el RCEP y aquí, yo soy de México y aquí nadie se entera, ¿eh? Ya, empezamos tarde esta carrera. Los chinos se van a comer al mundo, se lo digo de verdad. Pero bueno, lo dejo ahí. Gracias. Laura o Andrés, si quieren Sí, responder. pues yo no me atrevería a decir que, que la GLOC fue un fracaso. Yo considero que no. Creo que para eso hay que tener en cuenta que en general en los escenarios internacionales, en temas ambientales, o yo creo que en general en todo, pues siempre se habla de esa manera, ¿sí saben? Es muy común y muy cotidiano que los estados entren a contar como que han hecho y lo que se suponía que debían hacer y dónde no han llegado. Yo creo que la reflexión más grande que nos dejó eh, este evento es que sin duda alguna los compromisos de los estados se siguen incumpliendo, y más que incumpliendo, cada vez ellos quisieran echarse más para atrás en las metas que se habían trazado, ¿no? Entonces, los científicos nos dicen, miren, el calentamiento global, tenemos que bajar nuestros grados, tenemos que tomar estas acciones, y los estados que inicialmente se habían comprometido a unas metas y que habían dicho, por supuesto, lo vamos a lograr, cuando llega la fecha es como, uy, ya no lo voy a lograr, me da susto y mejor me retracto. Eso es más o menos, esa es como la forma en la que yo lo veo. Yo no creo que vaya a ocurrir lo mismo con Escazú, también porque también hay que partir de una base, y es que al ser un acuerdo regional, eso cierra mucho más el círculo de acción del acuerdo, ¿sí? Lo que sí nosotros tenemos y tenemos que ir rompiendo, y por eso estos espacios son tan importantes, es hacer que el acuerdo de Escazú llegue a quien tiene que llegar. El acuerdo de Escazú no se puede quedar todo el tiempo en escenarios de debate académico, porque ya no lo sabemos lo que no los tenemos que saber, ¿sí? Ahora
hay que llegar a otros escenarios donde tiene que ser el instrumento que le brinde como esa gasolina al diario vivir. Pero eso es un proceso cotidiano, o sea, es un proceso cotidiano, no es algo que nosotros podamos medir, y además porque el acuerdo es relativamente nuevo, así que yo creo que hay que ponerle quizá un poco de fe y esperanza a que cotidianamente el proceso va a irse expandiendo más, y eso va a hacer que los ciudadanos tengamos una interacción mucho más activa, que es lo que se espera en la implementación del acuerdo. Andrés, antes de darte la palabra, si podrías sumar ahí, tal vez si puedes como sumar esa respuesta, que creo que se relaciona con lo que planteaba Joel, que es todo el tema de las expectativas. Aquí hablamos de temas que no son menores, o sea, Laura mencionaba Colombia, el país más peligroso del mundo para ser un defensor ambiental, y estamos hablando de un acuerdo que promueve los derechos humanos, que en teoría debería promover también como garantizar acceso a la justicia para estas personas. ¿Cómo podemos lidiar con las expectativas que generan estas temáticas con esta puesta en marcha? Ya, probablemente, ahí tú mencionabas algo de que iban a promover ustedes en la COP, pero tal vez la COP, sea cual sea el resultado, no va a suplir como todas esas expectativas que hay. ¿Cómo lo ves? Sí, yo comparto en que el acuerdo de Escazú ha como revivido las posibilidades de creer que la participación ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia son posibles para sociedades como las nuestras. Es decir, hay una apuesta. La pregunta es que nadie nos va a poder garantizar que eso va a ser así. Yo al acuerdo de Escazú soy realista, lo veo hoy como lo que es una herramienta en nuestras manos. ¿La queremos usar o no? Eso dependerá de nosotros. Nosotros en Argentina lo estamos usando. Ya hemos logrado que la justicia comience a reaccionar no en uno, sino en varios fallos. Entonces, ahí tenemos una herramienta. Si vamos a medir el acuerdo de Escazú por lo que los países quieran hacer, y yo creo que entonces no midamos el acuerdo de Escazú, midamos lo que los países hacen en general, digamos. Es decir, cómo respetan los recursos naturales, tienen políticas ambientales. Por eso lo veo como un proceso. El acuerdo de Escazú es un proceso que logró algo que no creíamos, que era que los países se comprometieran a respetar o profundizar el acceso a la información, la participación y la justicia, y encima las cuestiones de los defensores ambientales. Es decir, no lo creíamos, lo logramos. Esta es una etapa. Ahora viene la otra etapa. ¿Cómo hacemos que esto nos sirva a las sociedades? Y sí, hay que hacer un trabajo de difusión profundísimo. Yo estoy hace muchísimo tiempo tratando de hacer entender que, digamos, veníamos negociando el acuerdo de Escazú y nadie me decía, bueno, el día que esté aprobado volvé a buscarme, porque la verdad que no me interesa nada de la negociación. Bien, ahora ya está aprobado el acuerdo y vamos a tratar de trabajar juntos. Ahora, bien, la diferencia entre el acuerdo de cambio climático y Escazú, bien lo planteaba Laura, el acuerdo de cambio climático es global y tiene actores preponderantes. O sea, si Estados Unidos no quiere dar un paso, nadie lo va a dar. Y nadie se va a poder imponer a él, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni Rusia, etc. El acuerdo de Escazú no tiene esa preponderancia. Sí, puede ser que tengamos países grandes en la región, pero los demás van a avanzar como quieran avanzar. Así que tenemos una caja de herramientas, empecemos a utilizarla y después inscribámonos en el acuerdo, vayamos a las reuniones, pidámosle a los países, hagamos lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Muchas gracias, Andrés. Edgardo, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres hacer una consulta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edgardo Cruz, de Honduras. Soy de una zona también donde se está llevando a cabo un proyecto extractivista, ¿verdad? Soy periodista, también tengo la fortuna de vivir el conflicto también en carne propia. Mi hermano, uno de mis hermanos ha sido perseguido judicialmente aquí en el país. Muchas amistades también a raíz de esa lucha que han emprendido contra una hidroeléctrica. Vivimos en la zona del corredor seco de Honduras, al sur de Francisco Morazán, uno de los departamentos donde está la capital. Y sobre todo, Honduras, pues ustedes ya lo mencionaron, es uno de los países que más hay persecución, uno de los más peligrosos para defender el ambiente, ¿verdad? Y proteger la tierra.
no ha sido ni firmado ni ha ratificado el acuerdo, ¿verdad? ¿Creen que con este nuevo gobierno, con el gobierno de Xiomara Castro, se podría dar ese acercamiento? Debido a que estos últimos 12 años que hemos estado por el Partido Nacional que acaba de salir del poder, pues ha sido una persecución muy grande hacia los defensores del ambiente. Y yo soy testigo de ello porque mi familia ha estado involucrada en eso. Gracias. Laura o Andrés, el que quiera, por favor. Bueno, yo creería que yo no conozco muy bien el contexto político de Honduras, por lo que no me atrevería a asegurar si con los nuevos cambios políticos pues puede haber un acercamiento al acuerdo de Escazú. Yo lo que sí creo es que en general el mover de los estados, y eso hace parte de lo que significan los tratados internacionales, es que cuando yo como estado me comprometo con algo, Amor, me tira mis audífonos. Y estoy en una región como tal, eso hace que los otros estados también quieran empezar, debido a los resultados positivos que tengan, esperemos que así sea, puedan empezar a tomar estas otras como acciones. Yo siempre pongo un ejemplo un poco infantil, pero es que yo veo a veces los estados como niños, entonces en el sentido de que a veces cuando los niños ven ciertos comportamientos y tratan de imitar esos comportamientos. En la medida en la que los estados que ya ratificaron el acuerdo empiecen a hacer, tienen una labor de ejemplo titánica, porque si los estados que ya ratificaron el acuerdo de Escazú empiezan a implementarlo paulatinamente, pero empiezan a implementarlo, van a hacer que los demás estados que están en la región van a generar una presión como tal en la región, que va a hacer que los demás estados que están en un proceso de que no quieren firmar o que lo firmaron y no lo han ratificado, se apuren a ello. Y con esto quiero sumar un punto que quizá no lo había mencionado antes, y es que cada vez más, al ser Latinoamérica un país que depende tanto de préstamos internacionales para mover su economía, cada vez más los estándares internacionales llevan a que los estados deban sí o sí cumplir, por lo menos en el papel aparentemente, con unos requisitos básicos en temas de derechos humanos y de temas ambientales, ¿sí? La OCDE ya lo ha dicho, la Banca Interamericana ya lo ha mencionado, es como, señor Estado, yo no le voy a prestar plata si usted en su país no me garantiza que haya acceso a la información, que haya acceso a la participación, y uno podría decir, sí, eso parece un canto a la bandera, como se dice coloquialmente en Colombia, pero finalmente es algo que sí puede funcionar. Entonces, mi esperanza hacia Honduras es que al ver el comportamiento que va a cambiar en los países de la región, pues pueda también ver que se ve más beneficiado al adoptar el acuerdo de Escazú que perjudicado. Y para eso, por supuesto, el rol de la ciudadanía y lo que estén haciendo los demás países, pues es clave. Estamos también recibiendo preguntas, pueden hacerlas en el chat o levantar la mano y les damos la palabra. Andrés, antes también mencionaban el tema de la difusión, Laura también lo comentó y creo que va a ser algo interesante también abordarlo. No sé cuál ha sido la experiencia particular de ustedes, pero en lo personal, yo cuando digo que estamos trabajando desde Clement Acker en promover a este grupo de periodistas para que cubran el acuerdo de Escazú, mucha gente que está incluso ligada como a temas ambientales no tenía idea que se iba a desarrollar la COP de Escazú. Y me parece como interesante lo que menciona Andrés, como que le decían como, bueno, apruébenlo primero y ahí vemos qué pasa. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en cuanto al trabajo de difusión? ¿Creen que ha sido suficiente o cómo creen que se debería ir dando para ir conectando Escazú con los territorios y con las problemáticas? Y aprovecho antes de darle la palabra de seguir invitándola a que hagan preguntas. Veo que hay varios periodistas que son parte de nuestra red, de nuestra comunidad, que aprovechen también la oportunidad para consultarle a Laura y Andrés. Bueno, puedo aportar, sí, a ver, yendo puntualmente a la cuestión de la difusión del conocimiento, queda claro que Escazú es un acuerdo desconocido, eso no hay ninguna duda, que hay mucho por hacer,
y soy de los que creen que los procesos se van construyendo con diferentes motores. En este tiempo de la negociación hubo que aproximarse a la negociación a aquellos que estaban interesados, a aquellos que conocían, digamos, que estaban muy interesados en mover la agenda de los temas que surgieron en el Acuerdo de Escazú. Pero va llegando el tiempo que sean otros los motores que vayan a mover Escazú. Ahora llegó el tiempo de los periodistas, seguramente, llegó el tiempo de los jóvenes, llegó el tiempo de las comunidades locales, y llega el tiempo de hacer que Escazú sea digamos, pueda ser adquirido en cada uno de los lugares donde se pueda aplicar. Procesos de consulta no hay en el espacio internacional. Los procesos de consulta se van a dar en cada una de las comunidades locales. Como lo decía Edgardo, él está luchando en Honduras por un tema de represas que es histórico, además, en ese país, ¿no es cierto? Y eso hay que aplicarlo en el lugar. Entonces, yo creo que ahora llegó el tiempo de los nuevos motores de Escazú, y hacia eso hay que ir. Y la primera COP quizás, está bien, no está difundida mucho, pero tampoco va a ser una gran COP que va a tratar los temas de la gente, va a tratar los temas de la COP porque se tiene que organizar. Es la primera vez que se van a presentar en público y no hay ni una regla de funcionamiento. Entonces, quien vaya a ver el Acuerdo de Escazú, digamos, a la COP de Escazú con grandes expectativas, bueno, no va a ser esta COP, la que viene seguro ya va a ser, pero esta necesitamos organizarlo. Sí, yo concuerdo totalmente con Andrés. Yo creo que, por supuesto, el Acuerdo de Escazú sigue siendo muy desconocido en muchas regiones. Yo creería que eso también se debe al mal, a un llamado centralismo que ocurre y que es un fenómeno muy común en todos los países, y sobre todo que hace que los temas, aunque sean para otra población, los terminen decidiendo personas totalmente ajenas a esa población. Entonces, hay que ir rompiendo esas brechas. Yo creo que la labor se está haciendo de una manera constante, por supuesto. Hay muchas cosas de aprendizaje. Latinoamérica y el Caribe nunca se habían enfrentado a un escenario como estos, y más con la premura que tenemos en conflictos socioambientales. Así que también hay que ir viendo, en la medida en la que va avanzando el proceso, cuáles son los instrumentos más eficientes para difundir el acuerdo. La pandemia también fue un punto de quiebre muy difícil, porque sin duda alguna estos 2 años pues era como el tiempo para que incluso el desplazamiento y podernos mover alrededor de los territorios nos diera la facilidad de dar a conocer el acuerdo. En mi caso, yo llevo los 2 años de Champions desde la virtualidad, y eso por supuesto trae unas limitaciones increíbles, porque no todo el mundo tiene acceso al Internet. Es decir, aquí estamos los privilegiados que podemos compartir este escenario, pero esta no es la realidad de la mayoría de los países en nuestra región. Entonces, eso limita muchas cosas, pero eso son cosas que poco a poco van a ir cambiando y que se pueden ir modificando. Y yo solamente agregaría que es supremamente importante que Escazú no se vuelva un tema de, ¿cómo lo llamo yo?, como de momentos de mucha erupción, y que luego se nos olvide y lo dejemos, porque eso es lo que hace que los procesos en Latinoamérica no avancen en general. Sí, hay un momento en el que todo el mundo le está dando un foco a un tema y luego se nos olvida, y cuando nos damos cuenta es como cuando usted deja el agua hirviendo y cuando menos se da cuenta ya se esfumó. O sea, eso es así de sencillo. Entonces, para eso se requieren nuevas visiones en los temas ambientales. Yo insisto, no podemos seguir creando escenarios en donde los que ya sabemos de Escazú sigamos hablando de Escazú. Hay que abrir los micrófonos para las personas que no conocen Escazú, que pregunten qué es Escazú, eso para qué me sirve, yo cómo en mi vida ese acuerdo se va a materializar. Entonces, esa es una labor que se tiene que hacer, es una labor que nos corresponde a todos los ciudadanos, sin importar el sector en el que estemos. Todos tenemos cómo aportar este proceso, porque no estamos hablando solamente de un acuerdo, estamos hablando de la materialización de la democracia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, y eso es una discusión de otro nivel y que se le debe poner todo el enfoque posible. Muchas gracias a ambos. Tania nos comenta en el chat que agregaría que aunque no tenga tanta difusión y muy pocas personas lo conozcan, en tanto lo hayan ratificado, los países tienen la obligación de cumplirlo, se conozca o no. Sí o sí lo deben cumplir, y creo que ahí está mucho lo poderoso del acuerdo. Muchas gracias, Tania, por el aporte. María, gracias. ¿Tienes la mano levantada?
Hola, buenas noches. Me temo que mi Wi-Fi está inestable. Igual he puesto la pregunta en el chat. ¿Cuáles serían los retos en esta próxima COP1 a realizarse a fines de este mes en Chile? ¿Y cuál es el rol de los jóvenes que existirán dentro del marco de lo establecido en el enfoque intergeneracional? ¿Cómo podemos esta demanda de las juventudes, engranarlas dentro del Acuerdo de Escazú y nuestras necesidades que actualmente estamos enfrentando? Gracias. Bueno, yo me atrevería a decir que en términos de juventudes, lo más importante es que el proceso sea constante, que es algo que a las generaciones aparentemente jóvenes nos cuesta mucho, y hay que admitirlo, ¿sí? Hay que admitir que muchas veces mantenemos unas luchas solo por un periodo de tiempo, y eso hace que la lucha se deslegitime porque automáticamente el Estado dice, ay, estos son los jóvenes que les encanta el tema ambiental, pero en 10 años se les va a pasar porque se van a ocupar con su vida y porque se les va a olvidar. Así funciona y así ha funcionado, y eso es lo que tenemos que cambiar. Hay que cambiar esa mente de que es solamente una cuestión de que yo soy joven, me metí en una organización, me gusta el tema ambiental, lo voy a hacer por mientras sea joven, pero luego cuando tenga que trabajar en mis otras cosas, esos temas se me va a olvidar. Creo que ese es como el primer punto, diría yo. Y el tema intergeneracional, yo creo que es clave que podamos ver que la región nos necesita. Eh, hay, que, hay que ir un poco a soltar ese egoísmo que a veces nos lleva a querer irnos a otras zonas, a solucionar los problemas de otras zonas, y más bien capacitarnos de tal manera que desde nuestros roles podamos hacerlo. Yo creo en una generación que lo va a hacer. Creo que el tema intergeneracional simplemente se va a dar en la medida en que haya un buen ejemplo. El ejemplo es el que lleva a que las luchas sean intergeneracionales, pero si el ejemplo no está dado, es imposible que una próxima generación quiera seguir avanzando, porque va a haber incoherencia, y ante la incoherencia pues no hay desarrollo y no hay avance. Sí, creo que Laura, desde su juventud y desde su, digamos, su compromiso, ha contestado perfectamente la pregunta. Yo desde la otra generación podría aportar lo siguiente. En ninguna de las luchas ambientales que me ha tocado desarrollar a lo largo de todos estos años pude lograr un éxito inmediato. Es decir, nosotros que estamos en estas luchas ambientales somos maratonistas, no corremos 100 metros. Eso es así, no hay ningún éxito que se logre en 100 metros, pero hay que correr las maratones. ¿Por qué? Porque son procesos que llevan tiempo. Es decir, primero, tenemos que consolidar. Supongamos, queremos lograr una ley, logramos la ley, después tenemos que lograr que se implemente la ley, después tenemos que lograr que esa ley pueda impactar exactamente en los objetivos que habíamos querido y nos habíamos propuesto. Entonces, creo que ese es un elemento que si no lo tenemos presente, en términos de juventud va a ser muy difícil conseguir logros. Por otro lado, yo creo que el traspaso intergeneracional se está dando. El Laura y en el caso tuyo, que haces la pregunta, son un ejemplo de ello. En la Argentina, el acuerdo de Escazú fue ratificado rápidamente precisamente por los movimientos jóvenes. Si no lo hubiera, seguramente Argentina estaría dándole vueltas todavía al asunto, pero ha sido ahí el punto que se lograron. Pero con eso no hacemos nada, porque logramos la ratificación y estamos otra vez en la línea de partida. Así que me parece lo importante, de vuelta, y retomo un tema que plantea Laura recién. Está bueno ocuparnos del cambio climático a nivel global, pero yo, desde nuestra perspectiva, preferiría pintar nuestra aldea primero para poder contribuir a la aldea global después. Muchas gracias a ambos. Bianca, ¿también tienes la mano levantada? Hola, sí, ¿qué tal? Acá desde Argentina. Quería por ahí hacer una pregunta un poco que tiene que ver con lo que venía saliendo de la preocupación general de cómo esto se aplicaría al territorio, ¿no? Como a las luchas concretas que existen, en nuestro caso, quizá en Argentina, hasta en el interior de nuestro país, donde ahí verdaderamente existen las resistencias más grandes, ¿no? De las comunidades de diferentes pueblos y provincias, y se me viene la Patagonia, se me viene La Rioja con la megaminería, y bueno, y así una lista sin fin.
pero preguntarles si quizá en el caso de profundizar un poco más, si se pensó un poco un equipo de aplicación, ¿no? Como puntual para que esto se baje a los territorios. Me refiero quizá un plan de gestión, incluso hasta articulación con ministerios o bueno, con organizaciones, quizá ir un poco más en lo concreto para ver si podemos visualizar también la aplicación del Acuerdo de Escazú en los territorios. Un segundo, ambos lo conecto porque está muy relacionado con la pregunta, gracias Bianca por la intervención, está muy relacionado con la pregunta que nos pone Paula en el chat, que es en cuanto a la implementación, ¿cómo se podrían abordar los ajustes que se deben hacer en los países a su institucionalidad para un cumplimiento real, considerando que requiere presupuestos, recursos, capacidades humanas, etcétera? Ahora sí, Andrés, Laura. Bueno, siendo la pregunta de Bianca, de Argentina en particular, le agradezco la pregunta. Me parece que ahí estamos en una dimensión, digamos, es decir, cómo se implementa Escazú a nivel de los países. Me parece que ahí tienen que empezar a aparecer los gobiernos. Es decir, Escazú es un acuerdo nuevo, vamos a darle la derecha al gobierno, que hace muy poquito tiempo que estamos en esta cuestión, que no se ha celebrado ni siquiera la primera COP, pero sí, cada país va a tener que aplicarlo de la forma que crea. Yo soy de los que creen que también la Conferencia de las Partes va a tener que dar algunos lineamientos, y en particular, porque la Conferencia de las Partes la forman los países, básicamente, en particular el comité de aplicación, que no la forman los países, lo van a formar expertos, que van a poder decir, bueno, miren, el camino que tienen que seguir es más o menos este. Y entonces, ahí sí yo creo en un plan de gestión. Me parece que es muy importante que ese plan de gestión tenga coordinación en un país como la Argentina, ni hablarlo, porque es un país, un Estado federal, en donde los recursos naturales corresponden a las provincias, es decir, no hay una directiva central, sino que hay una múltiple gestión, y entonces hay necesidad de una coordinación, y hay que poner un plan de gestión en ese sentido, y hay que también apostarle a lo que es el fortalecimiento de capacidades del Estado y también de las comunidades, para que las comunidades sepan cómo digamos, trabajar con el acuerdo, de qué demandar, qué reclamar, y además, bueno, que el acuerdo empiece a tener respuestas en los territorios, porque si no, hay que empezar a medirlo al acuerdo, como qué pasa en cada uno de los territorios. Así que, siendo que mencionabas el tema de La Rioja, que es una de las provincias mineras, una de las provincias que en la Argentina hay persecución digamos, a activistas, a militantes, a personas que trabajan, digamos, en los colectivos de resistencia a las megamineras. Me parece que Escazú es una respuesta que estamos necesitando. Venimos trabajando con el sector, con toda la gente de Andalgalá en ese sentido, así que ahí tenemos un camino para seguir. Bueno, yo creería que simplemente para agregar, porque creo que la respuesta de Andrés fue muy completa, pues es supremamente importante que sepamos reconocer que el proceso de desarrollo de Escazú de cada país pues va a ser muy, muy diferente, ¿sí? Y que lo que tenemos que prever o tratar de garantizar más bien es que nosotros, conforme a las propias características del territorio, garanticemos estos tres pilares de la democracia ambiental. Yo creo que hacia allá debe ser el enfoque, porque sin duda alguna nos vamos a enfrentar a escenarios totalmente diferentes. El panorama argentino es diferente al de Honduras, al de Colombia, al de Chile, etcétera, etcétera. Pero esa hoja de ruta nos va a permitir encontrarnos en el camino y poder ir cruzando experiencias que al mismo tiempo nos nutran. Y respecto de la pregunta de Paula, yo creo que también es muy clave saber y darle tiempo al tiempo para ir avanzando en estos temas, porque sin duda alguna dar una respuesta general de todo lo que podría ocurrir en el panorama, pues sería apresurarnos a las decisiones que se tienen que tomar. Claramente la COP va a ser un escenario en el que vamos a escribir en borrador otra fase de Escazú, o sea, es escribir en borrador otros puntos que tenemos que empezar a conciliar y que tenemos que empezar a ver cómo funciona.
Nuevamente insisto en que Latinoamérica y el Caribe nunca había hecho esto, nosotros no nos ponemos de acuerdo ni para pelear. Entonces, pues imagínense, un acuerdo de este marco requerirá todas una cantidad de herramientas que se tienen que ir dando, pero que se tienen que ir probando para verificar su eficiencia. Mayra, ¿también tienes una pregunta? Hola, buenas noches a todos y todas, por lo menos acá es de noche en Argentina. Más que nada también una observación, porque bueno, se está intentando saber cómo contribuir también desde el área del periodismo propio, pero a mí me llamó la atención esta necesidad también de fijarnos en el plan de implementación referido a la justicia, que no es menor, entendiendo, si bien las políticas se van a llevar adelante a través de los ejecutivos, pero la justicia también es otro actor más que importante a la hora de determinar que estos derechos que están presentes en el acuerdo se cumplan, ¿no? Lo hablo puntualmente, yo estoy ubicada en Salta, que es el norte de Argentina, hay un grave conflicto fuerte por los territorios de los pueblos originarios que están acá, en donde tenemos determinadas leyes que justamente declaran el derecho de preexistencia, pero cuando suceden casos que tienen que ver a la tenencia de estos territorios, la justicia termina avalando a determinados sectores, y ya sabemos que siempre son grandes sectores empresariales, ¿no? Entonces también un poco fijar cómo se va a abordar o preguntar en este caso también cómo se está pensando ese abordaje en relación a la justicia, digamos, un actor, insisto, no menor cuando se da la garantía de que se cumplan estos derechos. Bueno, quizás por el tema, me contesto yo, ya la cuestión de la justicia fue todo un desafío en el acuerdo. Es decir, los países le esquivaron o lo gambetearon, como decimos acá, el ocuparse del tema hasta prácticamente el final de la negociación, porque entendían que es un tema que involucra al Poder Judicial y es algo externo a los gobiernos. Bueno, pero ya está presente en el acuerdo. Está presente en el acuerdo de una forma muy amplia, es decir, es mucho más amplia la concepción del acceso a la justicia que tiene el acuerdo de Escazú que el que tiene el acuerdo de Aarhus, que solamente prevé el acceso a la justicia cuando se vulnere la información y la participación. Acá estamos hablando de acceso a la justicia en general, y va a requerir, por supuesto, de una organización del Poder Judicial, porque no se le van a poder imponer condiciones desde afuera del Poder Judicial, y como todo sucede, seguramente habrá sectores que estén más vinculados o más relacionados con estos derechos de acceso, como puede ser en la Argentina el máximo tribunal de justicia, pero hay que llegar a todos los territorios, porque desde el centro a la periferia, como lo decía Raúl Previch hace mucho tiempo, hay una distancia enorme, y muchas veces se tarda mucho en llegar, y sí sabemos perfectamente que en los territorios, digamos, en las provincias está muy dificultosa esa relación, sobre todo cuando se trata de comunidades, sobre todo cuando se trata de territorios en juego. Así que bueno, a ver, ¿qué es lo que preveo que pueda llegar a suceder? Es un mandato de la conferencia de las partes para que los poderes judiciales de los países, digamos, se organicen hacia el interior del acuerdo de Escazú. Imagino yo un órgano subsidiario de justicia como para empezar a mover la máquina, que va a tener que ser importante y que además va a tener que involucrar no solo decisiones ambientales, sino decisiones territoriales y de derechos humanos. Es decir, es el tema quizás más complejo de todos para resolver, y tiene que haber un mandato para empezar a trabajar, porque si no, la justicia no puede quedar afuera de toda esta historia. Por el momento, digo, en lo que pasa en la Argentina está respondiendo. Hay 3 o 4 fallos ya que mencionan, que ya han planteado el tema de Escazú, así que bueno, pero hay que profundizarlo y mucho. Y antes ya de cerrar, tenemos espacio para una última consulta de Vicenta. Vicenta, ¿nos Hola a escuchas? todos, muy buenas noches. Un saludo desde Ecuador. Pues en muchos países de América Latina está un poco más avanzado el asunto ya de participar desde los medios de comunicación y periodismos en la parte ambiental. Sin embargo, en Ecuador todavía estamos avanzando de a poco.
Quisiera, por favor, que de pronto ustedes como expertos nos pudieran recomendar cómo avanzar un poco más y apoyar a los países en la implementación del acuerdo. Como dijeron, cada uno desde su realidad local, pero aportando a que no solo queden que lo firmaron y lo ratificaron, sino que avance un poco más. Bueno, yo me atrevería a decir dos cosas iniciales, y la primera es quizá hay que mostrar las ventajas del acuerdo, hay que vender el acuerdo en el sentido de dar a conocer de desmentir aquello que se ha dicho sobre el acuerdo de Escazú y llegar a las verdades de lo que realmente dice el texto, y luego pues promover esto. ¿Por qué lo digo? A través de los artículos o de la forma en la que nosotros nos comuniquemos, la ciudadanía cada vez se le va a hacer más familiar. Cuando a mí me dicen, gracias a que el Estado ecuatoriano, colombiano, o argentino, o chileno, de cualquiera que sea de la región, está más comprometido con estos temas, ha avanzado en esto y los resultados son estos, la ciudadanía se emociona. Es una cuestión de que cuando uno le dan buenos resultados, uno se interesa en conocer esos buenos resultados, de dónde vienen y por qué vienen, ¿sí? Entonces yo creo que un primer rol es quizá, o eso aprendía yo hace un tiempo, debemos ir dejando a un lado, sin dejar de hablar de las cosas negativas que ocurren en los territorios. No estoy diciendo que no los abordemos, pero creo que también hay que darle el chance a hablar de las cosas buenas que se hacen y de las cosas positivas que generan acuerdos como estos, ¿sí? No es solamente decir, es que va a mitigar todas las problemáticas que ya tenemos, es que va a mitigar que... sí, eso ya lo sabe la gente, pero a la gente también hay que darle esperanza. Y en esa medida yo creo que un tipo de comunicación en el que nosotros le brindemos esperanza a la ciudadanía a través de la implementación de acuerdos como estos, pues es necesario y sobre todo, no, yo diría que más que necesario, es alentador para poder continuar y para poder empaparnos. Cuando a mí de plano me presentan un escenario donde todo es supremamente hostil y donde todo es supremamente problemático, es muy difícil que yo como ciudadano me quiera empapar más del tema, porque se me vuelve una carga, se me vuelve algo que me preocupa, por eso hay gente que ni siquiera le gusta saber de la crisis climática, porque dicen, no me interesa, o sea, qué pereza estar pensando en que nos vamos a morir muy pronto, qué pereza pensar en que la playita a la que yo iba va a desaparecer, no, yo qué sé cuántos argumentos la persona pueda tener. Pero si yo cambio ese diálogo, si yo lo pongo en otro escenario, o si lo complemento con otras cosas, eso puede ayudar. Yo creería que quizá el proceso puede ser más desde ese lado, ver las cosas positivas. De hecho, hay una página de la Alianza de Escazú por Colombia, que la pueden consultar, que se llama Mitos y Verdades sobre el Acuerdo de Escazú. Por supuesto tiene un enfoque muy colombiano, pero ese documento es muy, creo yo que es el tipo de comunicación que debemos dar en este momento para dar a conocer el acuerdo, y que se debe pues tratar de mantener a largo plazo. Bueno, comparto, excelente, digamos, plenamente lo que plantea Laura. Me parece que hay que ir hacia la vía propositiva. Si queremos sumar más países, tenemos que plantearlo desde la vía propositiva hoy en día. Tenemos una primera escalón, una primera estación, que es darle al acuerdo volumen. Es decir, hay que tomar conciencia de lo siguiente. Pensemos que aquellos que no quieren Escazú, no estoy hablando de países, estoy hablando de tendencias dentro de los países, lo que aspiran a que Escazú se quede chiquito, se quede como un acuerdo de los países del Caribe, que van a pedir plata para la cooperación, que bueno, con algunos loquitos del resto de Latinoamérica, como Argentina, México y eventualmente el Chile de Boric lo acompañen, y Ecuador, que son siempre los mismos. Eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, hoy tenemos que hacer que el acuerdo se expanda, que sea un acuerdo de, si no de los 33, por lo menos 30, y a partir de ahí, digamos, el camión puede tener mucho más fuerza en el arranque. Y lo mejor es hacerlo de la propositiva, en principio, pero bueno, yo creo que hay que dar esta doble tarea, ¿no es cierto? Los periodistas son centrales a partir de acá, es la difusión, es claramente empezar a tener mensajes, hacer que Escazú sea algo bien comunicable, algo que esté a la vuelta, que te ayude en tu vida, así que ese punto es central. Y después el trabajo en los territorios, es decir, lo que pase en cada uno de los países es muy importante para hacer avanzar Escazú. Si no, también es cierto que por más que sumemos muchos países, y en el territorio de Escazú es un papel, tampoco va a servir. Así que hay que transformar el acuerdo en la realidad.
Muchas gracias, Andrés, Laura, por su respuesta. Muchas gracias a todos y todas por las preguntas muy interesantes. Como les mencionaba al comienzo, para nosotros desde Climate Tracker este es un tema fundamental que nos interesa trabajar en América Latina. Entendemos que la discusión y la difusión de estas temáticas a través de los medios de comunicación es fundamental. Nosotros trabajamos como organización en temas de cambio climático, con periodistas que cubren cambio climático, y nos parece clave que las coberturas de temas como cambio climático se den también desde un enfoque que incorpore la perspectiva de género, que incorpore la perspectiva de derechos humanos, y Escazú es algo que tiene todo eso. Por eso a nosotros nos interesa promover la discusión y la difusión en particular de esta conferencia en los medios de comunicación. Entonces los dejamos invitados e invitadas a todos los periodistas que están acá con nosotros, que van a cubrir la COP, que nos envíen sus artículos, sus publicaciones, para que nosotros, entre todos y todas, vayamos dándole mayor difusión con nuestras redes, y también dejarlos invitadísimos a que la próxima semana, el próximo lunes 11, vamos a tener otro evento respecto al Acuerdo de Escazú, y ahí nos vamos a adentrar mucho más en lo específico de qué es lo que se va a discutir. Vamos a hablar también de las formas de participación que tiene el público para la COP de Escazú, la agenda de discusión que el comité de cumplimiento que mencionó algo Andrés hoy día, y también las propuestas desde el público, desde la sociedad civil. Vamos a trabajar y comentar sobre todo eso. Entonces, los dejamos invitados a inscribirse. Es un link de registro distinto al link de registro de este evento, por si acaso los que quieren volver a estar, y si es que se registraron solo en uno, tienen que registrarse en el segundo. Y sin más que agregar, los dejamos invitadísimos y espero poder verlos y verlas a todos en la próxima semana. Y muchas gracias de nuevo a Andrés y Laura por estar y compartir con nosotros. Un gusto, gracias. Un gusto, Francisco. Muchas gracias.